Cada noviembre, desde 1985, en el centro de Bogotá se escucha el mismo reclamo. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? 35 años después, llegó la hora de poner todas las fichas en su lugar. ¿Qué pasó adentro de ese edificio para que 28 horas más tarde hubiera un centenar de muertos, la máxima corte del país quedara en ruinas y el poder judicial fuera destruido por una guerra que desde ese día solo iba a empeorar? Por 3 décadas, una narrativa distorsionada y sin fundamento en los hechos se ha transmitido de boca en boca, enterrando bajo leyendas imposibles lo que ocurrió en esos 2 días trágicos en noviembre de 1985. Esto es Arcanos y Reyes. Vamos a entrar en el edificio en pleno combate para conocer cada instante de ese infierno. Un expediente olvidado en un baúl. Horas y horas de grabaciones de la época, Big Data y un único propósito: dejar que los cientos de testigos de ese entonces nos cuenten entre todos una misma historia. ¿Qué pasó durante las 28 horas más oscuras de Colombia? Arcanos y Reyes, una serie en 28 episodios para contar de una vez por todas lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia. Encuéntrala en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquier aplicación de podcast. Buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy. Desde el Museo de la Independencia, Casa del Florero, les damos la bienvenida al conversatorio Palacio de Justicia, Realidad y Ficción. Hoy nos encontramos con Yamil Galindo, historiador e investigador de cine, junto con David Marino, antropólogo y creador de Arcanos y Reyes, la audioserie basada en los hallazgos de la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 35 años. Bienvenido, Yamil. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos acompañan y gracias por la invitación. Con gusto, Yamil. También, antes de comenzar, quería decirle a las personas que nos pueden dejar sus comentarios o sus preguntas y las iremos respondiendo durante el conversatorio. Gracias. Pienso que esta invitación en la que participo por tercera vez y que hace parte de la actividad de la memoria histórica de nuestro país, de la memoria de un espacio museístico como el Museo de la Independencia, ahí en la carrera séptima, en una esquina de la Plaza de Bolívar. Es un evento que debe seguirse ejercitando como parte de la memoria del país, de la memoria histórica, de las víctimas, de los sucesos, de cada una de las situaciones que se dieron ya hace más de 30 años sobre ese espacio, sobre esa manzana tan política que tiene el país como es la zona del centro en donde se encuentra la Plaza de Bolívar. Esta actividad en la cual tengo el gusto de participar por tercer año consecutivo, a raíz de ese ejercicio y ese trabajo tan especial que hace Emma Zapata desde la institución como coordinadora educativa, es importante y también es importante que desde la dirección se tengan en cuenta estas fechas relevantes para la historia del país, para conmemorar. También se conmemora los hechos trágicos y la toma del Palacio de Justicia es un hecho trágico para la historia del país por todo lo que se dio en esos 2 días de noviembre. Ese evento que particularmente ha tenido una serie de referencias que podríamos ir enumerando inicialmente desde el ámbito periodístico, luego desde el ámbito, digámoslo, literario, pasando al ámbito de la historia, a esos encuentros que también se dan con las artes plásticas. No es difícil recordar entonces las famosas 280 sillas de Doris Salcedo en el año 2002, las cuales hacen parte
también de una forma de contarnos a través del pensamiento de una artista plástica, cómo se da o cómo podemos presentar a través del arte un hecho histórico, un hecho trascendental de la historia contemporánea en nuestro país en los años 80 del siglo XX. Un tema, una situación que también se convirtió en un hecho historiográfico, porque si hacemos una revisión juiciosa en nuestras universidades, seguramente vamos a encontrar una serie de documentos que hacen parte de esa narrativa de lo que fue la toma del Palacio de Justicia. Por contarles o por nombrarles un ejemplo, está el caso de una tesis de maestría del año 2015 de Laura Balbuena García, Literaturas de la toma del Palacio de Justicia, tema que ya fue ganador de una beca de Artes y que tiene una publicación. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo también a través de la literatura, a través del teatro, con la Siempre Viva, ese paso del teatro al audiovisual que tuvo esta obra, pues también hace parte de esos temas que son relevantes para poder contar un hecho histórico que hace parte de nuestra historiografía, un hecho histórico que está también inmerso en el tema de la memoria, en el tema de los archivos, memoria que ya había tocado el tema hace unos minutos cuando inicié la charla, pero que también hace parte de esos archivos televisivos, de esos archivos fotográficos, de la oralidad, porque la oralidad también es importante en este hecho del Palacio de Justicia, la oralidad de las familias, de las víctimas, la oralidad que es necesaria tener allí y que también ayuda a que nos enteremos de quiénes fueron esas personas que estuvieron y que fueron víctimas y que en algunos casos también fueron desaparecidas. Entonces, todos esos elementos, todos esos espacios que hacen parte también de nuestra arquitectura bogotana, porque también tendríamos que hablar entonces de ese espacio, de ese incendio del palacio, de ese espacio que se perdió dentro de la ciudad, de ese espacio en el que se convirtió en esos días también el Museo de la Independencia, de ese espacio en el que se convirtieron también parte de los contingentes militares, de las decisiones del gobierno, de los documentos jurídicos que se han desarrollado y que han hecho parte de todas las investigaciones desde el ámbito judicial, desde ese momento hasta la actualidad. Todo eso hace parte de un acervo historiográfico, de un acervo de memoria histórica, que es un tema tan importante a la hora de tener en cuenta en estos momentos. Un evento histórico que ha pasado por diversas manifestaciones narrativas, desde la literatura, desde la ficción, desde el cine, desde el teatro, desde otros aspectos de la cultura. No es tampoco algo que los colombianos estemos o que no entendamos o que seamos ajenos a la situación. Creo que también hacemos parte, o en mi caso hago parte de una generación que en ese momento descubrió este acontecimiento histórico a través de la televisión, a través también de la prensa escrita, a través de la visualización de una imagen tan, podríamos decir así, tan impactante, como decía el anterior director del Centro de Memoria, Gonzalo Sánchez, ¿no? En un artículo que tituló Imágenes y Voces del Palacio de Justicia, por allá en el año 2015, un texto publicado en El Espectador, en donde él habla de esas imágenes y de esos temas que marcaron ese momento particular de la tarde y de la noche bogotana. Entonces, creo que todos estos temas, estos puntos de la memoria que hacen parte de una narrativa, en donde también está el cine, recordando ese texto que publicó Carlos Prieto en la página del Centro de Memoria, donde nos hace un recorrido
por algunas obras documentales como La Toma de Miguel Salazar, como 28 horas bajo el fuego, que fue también realizado bajo imágenes de lo que fueron esos días. Antes del fuego, la película dirigida por Laura Mora Ortega, que también nos trae el tema del Palacio de Justicia. La Siempre Viva, ese paso del teatro al cine, también hace parte de la ficcionalidad de un evento histórico pasado al cine. Y una película reciente que tuvo su estreno en el pasado Festival de Cine de Cartagena, como fue la película de César Heredia, Salvador. Son elementos también de la ficción, de la ficción de un hecho histórico y de esa relación tan importante dentro del género cinematográfico como es la relación cine-historia. Tal vez tocará en unos años retomar el tema de esas relaciones y tener un capítulo dedicado específicamente al Palacio de Justicia desde el cine colombiano. Para el día de hoy, además de esta breve introducción que he hecho y que podríamos dedicar toda una jornada a hacer unos análisis específicos del cine colombiano y haciendo conexiones o diálogos con las artes plásticas y con la literatura, tenemos un proyecto en el cual nuestro invitado de hoy, quien es David Marín, presentará, nos hablará de ese proyecto, nos dirá y nos traerá cuáles fueron los procesos de realización y los proyectos y los puntos de avance, tal vez también de encuentro, de desencuentro, de profundización sobre el tema del Palacio de Justicia y sobre algo que él ha llamado arcanos y reyes. En ese sentido, le doy entonces la entrada a David. Lo invito y primero que todo, David, quisiera que le digas a nuestros asistentes, a quienes nos están escuchando y viendo, quién es David Marín, cómo llegas a este proyecto y por qué te interesas sobre el Palacio de Justicia. Buenas tardes, David. Gracias, Yamid. Buenas tardes a todos los que están ahí conectados. Pues esa pregunta se resuelve de una manera muy sencilla que de pronto pueda parecer simple, pero pues no es otra cosa que David Marín es un ciudadano común y corriente que vivió los hechos del Palacio de Justicia siendo muy niño. Yo tenía 6 años y tuvo, digamos, que conocer la maldad sí, digamos, la maldad en genérico, la maldad en esa entidad que cuando uno es niño no comprende realmente las razones detrás, pero sabe que de pronto hay un hecho que lo baja, que destruye la inocencia de la infancia y le enseña a uno que además de ese mundo ideal de la infancia existe la maldad. Y yo creo que esa noche fue para mí ese parteaguas. La curiosidad sobre lo sucedido en esos 2 días, que realmente son 28 horas, pues me ha acompañado toda la vida. Por un motivo u otro siempre terminaba volviendo al tema, leyéndome el último libro, viéndome la última película o el último documental, y en ese ejercicio nunca fue satisfecha mi curiosidad, digamos, nunca quedaba completamente satisfecho de que digamos, la cadena de causas y efectos quedaba plenamente explicada y entre más, digamos, entre más experiencia de la vida va uno adquiriendo, pues esa insatisfacción también se va haciendo más grande porque uno va entendiendo que la vida pues tiene más complejidades que lo que, digamos, puede presentarse en una película o en un libro o en Arcanos y Reyes. Y pues en algún momento empecé a pensar hace muchos años, yo creo que más de 10 años, en cómo podría uno hacer para contar la historia del Palacio de Justicia, de la toma del Palacio, de manera que fuera satisfactoria desde lo causal. O sea, que yo pudiera realmente trazar como una línea de tiempo en la que yo pudiera ver, primero pasó esto, segundo pasó esto, tercero pasó esto, y que
obedeciera a la lógica, porque que era, digamos, mi insatisfacción. Y en el año 2016, a final del año 2016, ya para ese momento han pasado 2 años o un año largo de la, comillas, aparición de los restos de la primera víctima que se tenía dada por desaparecida, digamos, por desaparecida forzada. Y digamos, en el informe forense, que realmente yo no sé por qué termina colgado en internet, porque eso no, pues digamos, entiende uno que es un documento relativamente privado, empieza uno a darse cuenta, o empecé yo a darme cuenta, que quizá en efecto había unos cortes en esa cadena de causalidad que no daban cuenta de la narrativa tradicional o de la narrativa establecida como oficial de la suerte corrida por esas personas. Y entonces decido que pues es momento de enfrentarme al caso y de hacer alguna cosa con él. Inicialmente, pues la idea era un producto muy pequeño, una cosa básicamente como un estado del arte de la investigación, digamos, con lo que ahora conocemos como el formato tradicional de un podcast, un narrador que tiene un par de invitados a quienes entrevista y ellos van, digamos, contando su historia. Y digamos, en ese ejercicio se fue complejizando y se convirtió en Arcanos y Reyes. Esa sería como la introducción rápida. ¿Por qué el título, David? Arcanos y Reyes. Yamid, yo ahí sí invito, ya que estamos, digamos, a horas del estreno de la pieza, a que la gente lo escuche, porque, digamos, además de ser un poco, digamos, medio místico el título, usted se va a ir dando cuenta con el paso de las horas, con el paso de los episodios, por qué se llama así y, digamos, cuál es el trasfondo. Entonces usted empieza a ver que ese título tiene una cantidad de subtextos y tiene una cantidad de capas que lo hacen riquísimo y que creo que no valdría la pena para quienes nos acompañan hoy, digamos, dañarles la experiencia de ir descubriendo ellos minuto a minuto desde por qué se llama así y obviamente pues el minuto a minuto de lo que sería esa interpretación mía, digamos, la que es mi versión de lo que pudo haber sucedido en esas 28 horas. Tu versión de esas, como lo acabas de decir que es importante, tu versión de esas 28 horas, de esos 28 capítulos en Arcanos y Reyes, ¿cómo se construye? Y aquí entremos pues ya en el ejercicio de cómo David comienza a hacer a interpretar, a hacer esas búsquedas de las fuentes, a acercarse a ellas, a ponerlas en diálogo, porque eso es muy importante, y a ubicarlas en un orden. ¿Cómo comienza ese proceso con la intervención y con la búsqueda de las fuentes, David? Pues Yamil, como le cuento, inicialmente la idea, digamos, en términos de formato y en términos del proyecto, era únicamente unos 5, 6, 7 episodios cortos, media hora, 40 minutos, digamos, narrador e invitados. Yo tenía muy claro que no estaba a mi alcance hacer una película, digamos, hacer un audiovisual o hacer lo que en algún momento en el año 2009 consideraba que era la mejor opción, que era hacer un videojuego, algo parecido a un videojuego en el que uno pudiera escoger, digamos, los espacios y escoger los personajes y etcétera. Sabía que no iba a llegar a eso, entonces la intención inicial era simplemente invitar, por ejemplo, familiares de los desaparecidos, llegar de pronto a algún personaje, algún testigo o algún participante, digamos, de las Fuerzas Armadas, de pronto acceder, digamos, de pronto la gente no sabe, pero del grupo guerrillero que entró por asalto a la corte sobrevivieron personas porque no entraron al edificio. Entonces la idea era de pronto poder contar con el testimonio de una de esas personas que todavía viven y que pues podrían dar esa visión. Era ese formato. Por el camino y por un golpe de suerte, yo me encuentro con el expediente del Tribunal Especial de Instrucción. Ese es el primer expediente que trata el caso después de la justicia penal militar, que es la primera realmente que recaba testimonios y etcétera. Y ese expediente pues estaba olvidado en un cajón básicamente. Es muy rico porque el expediente tiene los primeros 1.200 testimonios
directos de testigos que estuvieron allí o que estuvieron relacionados con la toma, y son testimonios algunos tan tempranos como el 12 de noviembre. Es decir, estamos hablando de 6 días después, testimonios muy frescos y sobre todo, y en esto digamos con visión de antropólogo, todavía no estaban contaminados por lo que se convierte digamos en la tradición cultural de la toma del Palacio de Justicia, las narrativas, lo que yo llamo en el tráiler, digamos, las leyendas alrededor de lo que es el caso. Pero entonces cuando usted trata de abordar un documento tan grande, son decenas de miles de folios, es imposible que usted las recuerde. No existe una persona que pueda, cuando va en la página 1200, saber en qué página era que hablaba fulano de tal. Es imposible. Entonces, por una necesidad apenas práctica, fue, digamos, creándose una herramienta de investigación, una herramienta de organización de esa fuente que me permitiera a mí, por ejemplo, si yo estaba leyendo a Yamid y Yamid de pronto decía que Yamid estaba en la oficina, vamos a decir, 105, entonces recordar y decir quién más fue el que me habló que estaba en la oficina 105, entonces poderle preguntar, básicamente una herramienta digital, oficina 105, entonces me decía, no, además de Yamid estaba Camila en la oficina 105, entonces poder leer contrastados ya los testimonios solo de la oficina 105 o solo de la hora 12:30 de la tarde a 1:30 de la tarde o los primeros 15 minutos, etcétera, y se fue conformando esta herramienta, y esa herramienta además me obligó a mí a leer 4 veces el expediente completo, página por página, 4 veces. Para poder extraer ya no necesariamente el testimonio como la versión de Yamid, y en esto, digamos, es donde está lo más novedoso metodológicamente, y es que tanto la justicia como la tradición, digamos, documental funciona muy desde lo testimonial, en el sentido casi que lineal, ¿no? Yo entrevisto a Yamid y Yamid me cuenta qué vio en la oficina 105 desde el comienzo hasta el final de los hechos. Aquí se convierte en una versión, digamos, multicapa y no lineal, en la que lo que yo hice fue extraer información de esos testimonios. Entonces, oficina 105. Yamid sabía que era la 1 de la tarde porque escuchó el reloj de la catedral, entonces podía ubicar a esa persona a la 1 de la tarde en la oficina 105. Yamid me dijo que por la ventana había visto, qué sé yo, el aviso del ley. Entonces, aviso del ley. Y así, extrayendo, digamos, lo que sería data de esos testimonios. Eso fue muy dispendioso, eso tomó casi 10.000 horas. Y al finalizar esa criba de información de ese expediente, que incluía necropsias, que incluía levantamientos, que incluía, digamos, visitas forenses, visitas periciales al edificio, lo que usted se imagine, pues fue posible empezar a leer los hechos ya no en la linealidad de un testimonio dado, sino, por ejemplo, por oficina, por hora, por suerte. Por ejemplo, hay las diferentes circunstancias de los diferentes grupos de personas como se fueron conformando, obedecen a ciertas razones que son o arquitectónicas o de combate, etcétera, y esa información se puede agrupar en esas diferentes categorías e ir leyendo en esa nueva linealidad, digamos. Y eso permitió entonces, ahí sí, hacer una reconstrucción cronológica de lo que las personas que estaban al interior vieron, oyeron, sintieron, etcétera. Pero además, y muy importante, es que a ese expediente yo le agregué un hallazgo valiosísimo que fueron los planos arquitectónicos del edificio. Acceder a los planos arquitectónicos del edificio le entrega a usted una base objetiva sobre la cual ir, digamos, la palabra es un poco odiosa, pero validando esos testimonios. Un edificio no dice mentiras, no puede, no tiene color político, no tiene intereses monetarios, políticos, no. Un edificio es un edificio, y por mucho que yo le tenga fe a que una pared, a que puedo atravesar una pared caminando, pues todavía no se han inventado la gente que atraviesa las paredes. Entonces, tener un sustrato objetivo permitía, por ejemplo, validar si en efecto Yamid desde la oficina 105 podía ver la cafetería del edificio. Luego, si Yamid en algún momento de su testimonio decía haber visto a las 2 de la tarde determinado suceso
en determinado lugar del edificio y resulta que la arquitectura de la oficina 105 impedía eso, esa parte del testimonio sencillamente no se consideraba dentro de esa gran línea de tiempo. Al mismo tiempo, la arquitectura del edificio permite trazar una cosa muy valiosa que son las trayectorias balísticas. Las balas tampoco se han inventado las balas que giran en las esquinas, entonces es muy fácil. Si usted tiene, digamos, las posiciones bajo resguardo, las posiciones a seguro, en las que usted puede ubicar tropas, cualquiera sea el bando, y disparar, pues la arquitectura del edificio solamente va a permitir unas determinadas trayectorias y no otras. Y esa, digamos, sustrato objetivo, pues empezó a permitir ahí sí ya acercarse, digamos, a un tipo de secuencias, digamos, ya muy detalladas y muy particulares que no permiten, que no le dejan mucho espacio, digamos, a la interpretación. No obedecen nuevamente a intereses o a emociones, sino que una trayectoria balística es una línea recta. Y entonces, pues eso es lo que me permite a mí, después de 12.500 horas de trabajo, pues hacer un relato que nuevamente es mi interpretación de ese contexto evidencial, digamos, de esa sumatoria de todas esas evidencias que constituyen un contexto muy amplio. Yo interpreto ese contexto y creo una narrativa que es cronológica, ahí sí, en la que la idea es que pueda revivir en tiempo real. Arcanos y Reyes, para los que están en la audiencia y no lo saben, Arcanos y Reyes está diseñado como una serie en 28 episodios de 1 hora, que por supuesto da cuenta de las 28 horas de la toma. Entonces usted podrá darle play y escuchar básicamente en tiempo real la sucesión de los hechos al interior del palacio. Ya. Entonces, no sé si quieres mostrarnos o ponernos a escuchar algo sobre lo que en este momento es la propuesta de Arcanos y Reyes. Pero yo creo que antes de hacerlo, y creo que o lo pensé ayer y que ahorita antes de que empezáramos este conversatorio, te lo hice saber, podríamos hablar de que Arcanos y Reyes es una serie, no sé, una serie web, podríamos hablar, o cercana a una serie. Es una serie. Es una serie en el sentido de que además, digamos, lo que pasa es que hay dos, digamos, habría que hacer una separación muy radical entre lo que es la investigación, es decir, esta criba de la información, esta contextualización de la información, la sustanciación de las diferentes premisas e hipótesis, etcétera. Eso es un trabajo, ese trabajo no se acabará nunca, no lo acabaré yo y no lo acabará nunca ni la justicia, ni la sociedad, ni nada, y es necesario que no se acabe, ¿cierto? Porque la realidad se va transformando en cuanto la vamos aprendiendo, entonces siempre irá variando y siempre la premisa irá variando y las preguntas sobre esos hechos irán variando, y entonces será necesario siempre que haya N.000 revisiones de esa, digamos, contextualización de la información. Eso es una cosa. Por otro lado, el diseño de lo que viene a ser el producto, digamos, ¿cómo decirlo? El producto que va a salir a público, que es, ahí sí la serie está pensado muy desde lógicas, digamos, del entretenimiento. La idea es que una persona que pueda no estar interesada en el caso del Palacio de Justicia necesariamente porque es un investigador, porque tuvo un familiar que tiene que ver con el caso, nada. Es una persona que está aburrida en un trancón y le da play a un contenido y ese contenido lo atrapa, lo mantiene entretenido, lo obliga a seguir escuchando, le genera incógnitas, digamos, lo que vendrían a ser como las premisas del entretenimiento. Entonces, claro, es un producto de no ficción, está basado en un trabajo muy riguroso de sustanciación de esas afirmaciones, pero necesariamente hay que entenderlo como una creación literaria, como una interpretación y como una versión absolutamente personal de eso, y sí construida como cualquier otra serie para uno dar play y entretenerse ese rato. No quiero que suene macabro en el sentido de que obviamente estamos hablando de hechos muy complicados, de hechos que tienen una trascendencia muy profunda, pero sí
quiero hacer énfasis en que la idea del diseño desde antes de empezar a escribir los guiones y antes de empezar a construir el universo sonoro de Arcanos y Reyes, era que una persona que no está interesada en el caso la escuche por simple, digamos, compenetración con ese universo, sí. Ya, en ese universo. Sí, creo que lo has dejado en claro y creo que esa primera idea que me pareció muy particular de haberlo pensado inicialmente como videojuego y que dice las explicaciones del por qué esa idea inicial no se pudo y hacer esa diferenciación entre una cosa es la investigación, todo lo que has hecho, lo que también existe y todas las referencias que tenemos y otra cosa es el diseño del producto, ¿sí? Y ese diseño del producto, pues en este caso, Arcanos y Reyes también entró en ese diseño del producto de esas otras obras que se han hecho sobre el Palacio de Justicia, que en este caso es un diseño de producto desde una versión, que es la versión de David, contando o narrándonos a través de 28 capítulos el tema del Palacio de Justicia. No sé, David, si quieres proponer uno de los audios al público para que lo escuchemos y no sé si quieres compartirnos. Sí, escuchemos un pedacito, además porque nos permite más adelante que yo les presente algunos desarrollos que acompañan el audio, digamos, la serie propiamente dicha y que enriquecen mucho la experiencia. Contra de la voluntad y los planes del M-19. Retrasados unos 10 minutos, los hombres de Lázaro, los del grupo de choque, se lanzan en persecución de los dos camiones y la van. Confían en que los van a alcanzar en sus automóviles livianos, con los que es más fácil escabullirse entre el tráfico demencial de la carrera décima. Cogemos por la décima, subimos por la sexta para coger la novena. Mientras Lázaro avanza desesperado por la calle Sexta, muy cerca del Palacio Presidencial, los 3 carros que llevan al grueso de los guerrilleros giran en la calle 12 buscando el oriente. La camioneta van encabeza la caravana. Detrás viene el camión que han usado durante semanas para acopiar armas, explosivos, alimentos, cobijas, municiones. Es el mismo que los vecinos han visto a diario, estacionado frente a la casa desde que llegaron a vivir la pareja y su conductor. Cerrando el grupo, va el segundo camión para el que no hubo tiempo de recortar las varillas que sostienen la carpa de la carrocería, como habían hecho con el otro. Cuando la van y el resto de la caravana alcanzan la zona del Palacio de Justicia, los 2 policías que restan del operativo especial de seguridad abandonan su puesto en la recepción del edificio. A esa hora, justo antes del almuerzo, Audías Beltrán y Edgar Torres, los 2 policías, solían salir a comer empanadas. Una rutina que los guerrilleros conocían bien y esperaban explotar a su favor. Una mujer que acaba de salir del Palacio de Justicia por el estacionamiento camina hacia el norte por la acera oriental de la carrera octava. Es Herminda Narváez, una de las asistentes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Va a cumplir con algunas diligencias para su jefe. Cuando está llegando a la calle 12, ve pasar los 3 camiones avanzando hacia el sur. Nada en esa caravana mortal le llama la atención. Los 3 camiones aceleran por la octava, buscando la entrada al estacionamiento del Palacio de Justicia, que quedaba a mitad de cuadra en el mismo lugar donde está hoy. La van es la primera que se enfila al interior del sótano del palacio. Los testigos la ven entrar despacio con un único ocupante y varios bultos cubiertos con lonas dispuestos en el interior. Uno de los celadores del estacionamiento de la corte sale de su garita para pedirle los documentos al conductor de la camioneta que se acerca. Detrás de lo que para él parece un colectivo de servicio público, viene un camión de carreos. El celador se extraña, pero no alcanza a preocuparse cuando de repente la van se estrella contra la talanquera metálica lanzándola lejos. La van avanza hacia el interior del edificio a máxima velocidad. Detrás entra el camión con la carpa recortada. Los 2 disparos que alcanza a hacer el celador atraviesan la lona, permitiendo el ingreso de 2 débiles chorros de luz dentro de la carrocería, donde vienen varios guerrilleros agazapados. Al mismo tiempo que entran los 2 camiones, avanza corriendo un tercer grupo de hombres. Están uniformados y llevan armas largas. Uno de los guerrilleros abre fuego sobre el celador de la talanquera, que está disparando hacia los camiones que están adentro, dándole muerte. Otro insurgente lanza una granada de fragmentación que termina con la vida del segundo celador del sótano. Inmediatamente detrás de los hombres de a pie avanza el tercer camión. Con los ruidos de la talanquera y los primeros disparos, todos los ojos de las personas que están en el sótano apuntan hacia la puerta del estacionamiento. Algunos alcanzan a ver el ingreso del tercer camión y graban en su memoria el momento en el que la carpa se traba con las lámparas del techo y los ductos que están en la zona de ingreso. Unos segundos después de caer muertos los celadores, se produce la primera baja de los asaltantes.
Jorge. Bueno, los dejo hasta ahí. ¿Este qué capítulo es? Ese es el primer episodio. El primer Ya, episodio. ya en ese momento, digamos, hemos acompañado a los guerrilleros un buen rato. Desde, digamos, la toma comienza a las 11:40 de la mañana, pero para uno poder entender por qué la toma, digamos, empieza a fracasar, es necesario retroceder un poquito en el tiempo. Entonces, en el primer episodio es necesario retroceder en esa línea cronológica, y acompañamos a los guerrilleros desde un momento previo, digamos, en esa mañana. Este fragmento corresponde al momento preciso en el que el grupo armado entra finalmente al edificio. Antes han entrado 6 personas que entran, digamos, infiltradas, vestidas de civil, armadas, pero vestidas de civil, y se han, digamos, dispersado por el edificio. Pero este es el momento, digamos, en el que entra lo que uno podría llamar, digamos, la fuerza militar que tomó el edificio. Lo que quería mostrarles es que obviamente el edificio, primero, ya no existe, y segundo, aún si existiera, pues es improbable que la gran mayoría de la población, digamos, pudiera conocer el interior del sótano del Palacio de Justicia, porque por supuesto pues sería un edificio con unas reservas de seguridad y etcétera, que no permitirían pues que uno acceda, como el que conoce el Parque Simón Bolívar o la casa del Museo de la Independencia, etcétera. Entonces nosotros, y además para poder también, digamos, lo que les decía, sustanciar toda esa información, nosotros creamos unos instrumentos, que uno de los cuales es, por ejemplo, logramos construir un modelo 3D del edificio original del Palacio de Justicia, el edificio que se toman, y entonces eso nos permite, dentro de ese modelo 3D, ese audio que ustedes escucharon de la entrada de los camiones, se vio así desde la cabina de uno de los camiones. Este fue el recorrido que hizo ese primer vehículo, el vehículo van, y este es el lugar en el que se detiene, gira y se detiene. Entonces, pues, por supuesto que lograr tener el modelo 3D, pues da una riqueza inmensa, ¿no? Podemos ver las diferentes puertas que correspondían a baños, la garita donde estaban los celadores, las diferentes columnas que tienen que ver con las diferentes trayectorias balísticas, porque son lugares resguardados desde los cuales se puede disparar sin ofrecer un blanco. Podemos ver las oficinas de los archivos, podemos ver la escalera norte, podemos ver pues básicamente un edificio que ya no existe, como si estuviéramos ahí. Entonces, a su pregunta de si uno puede decir que Arcanos y Reyes es un producto transmedia, pues claro, aunque es únicamente una serie, digamos, de audio, está acompañada de una gran cantidad de desarrollos. Hicimos este mismo modelado 3D, por ejemplo, con trayectorias balísticas dentro de los cuerpos, cómo se movieron las balas en las diferentes víctimas, que permiten trazar esas trayectorias, algunas, por supuesto, por su estado de destrucción, pues no se puede trazar esas trayectorias balísticas, pero en otras sí, y esas trayectorias balísticas pues explican o digamos implican desde dónde sí y desde dónde no era posible que la bala que impactó al sujeto X haya venido o no. Entonces, lo que le decía, esos son, digamos, sustratos objetivos que me permiten a mí pues digamos crear un relato sin tener que estar todo el tiempo, digamos, diciendo pudo ser esto, pudo ser esto otro, pudo ser esto, pudo ser esto otro. Si yo estoy caminando por el andén de la carrera séptima frente a la casa del museo, voy mirando obviamente hacia el sur, digamos hacia la catedral, y tengo un balazo que me entra por el costado derecho del cuerpo, pues difícilmente vino de la casa del florero, porque las balas no giran en U en el aire, ¿cierto? Tendría que haber venido de otro costado. Entonces esas son realidades objetivas que una vez usted ubica a la víctima en un lugar, digamos, geográfico, y usted ubica la trayectoria dentro de ese cuerpo, pues es difícil que haya otra interpretación. Por supuesto que la puede haber. El mundo de las posibilidades es inmenso,
pero me permite a mí acercarme con un elevado grado de confianza a que es muy probable o a que es la posibilidad más probable de todas las que se abren. Entonces, pues sí, digamos, lo dispendioso fue lo que consume 12.500 horas de trabajo, pues es conseguir que cada evento que se cuenta en cada una de esas horas se le hizo este trabajo. A ver, cojamos el modelo arquitectónico, recorramos el modelo arquitectónico, tracemos la trayectoria balística, dónde dice el testigo que estaba parado, desde dónde disparaba, desde dónde le disparaban, si cayó muerto, cuáles son sus heridas, ¿sí? Esas heridas, ¿qué dicen? ¿No? ¿Desde dónde podrían venir o no? Y solo hasta que esa duda, digamos, metódica, ahí sí fue satisfecha, el evento pasó de la investigación a la narración, digamos, saltó de una esfera a la otra. Ese modelo que nos acabas de mostrar, en el que conectas también el audio, ese primer capítulo, yo como público también puedo acceder a él. La idea es que sí, el modelo propiamente dicho no, porque requiere una plataforma que digamos, básicamente por recursos, es impensable tenerla. Sería divino, pues, poder poner el edificio como pensaba yo inicialmente, el videojuego, y que la gente simplemente, cada uno, se meta al edificio y entienda lo que quiera entender estando una vez allá adentro. Lo que vamos a tener que recurrir es a herramientas, digamos, de uso público como Instagram, para colgar estas pequeñas escenas con una pequeña, digamos, un pequeño texto que lo acompañe y permitirle a la gente que, digamos, va escuchando el episodio 1, ir y ver, es que, ¿cómo era el sótano? No, venga, yo lo llevo al sótano, camine, yo lo meto. Entonces, ellos van a poder ver estos 15, 20 segundos, 5 segundos. Hay escenas más largas, otras más cortas. Ahora, si quieren, les puedo mostrar un par más. Pero sí, digamos, el tema recursos, esto es un documental absolutamente independiente, absolutamente autofinanciado. Hacia eso iba, te iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo soportas lo económico? Pues porque esto necesita recursos para un proceso de investigación tan extenuante, ¿no? Y ya lo dices, independiente. Sí, no, mi familia me quiere mucho. Esa es la mejor respuesta y la más verdadera de todas. Mi familia me quiere mucho. Ya, bueno. ¿Pero has buscado o es muy difícil que una entidad, por ser un tema que todavía es un tema en el que se investiga, en el que se está todavía en procesos judiciales, en diversos puntos de lo que es el debate también político nacional? ¿En algún momento buscaste que una entidad te patrocinara? No, digamos al contrario, y por lo que usted dice, el nivel, digamos, de toxicidad de la conversación política, de la conversación historiográfica incluso, ¿no? Es tal, no solo en Colombia, ¿no? O sea, ¿hace cuántos días están contando votos en los Estados Unidos? Y aunque gane el que gane, sigue la puerta de una guerra civil sigue abierta, básicamente por la toxicidad de la conversación, acerca de la veracidad y acerca de lo que es la verdad. O sea, en este momento estamos cuestionando leyes de la física, ¿no? Hay gente que en este momento vota por Trump porque creen que es el candidato que, como ellos, creen que la Tierra es plana. Estamos en el año 2020. Luego fue una premisa muy estricta al comienzo, digamos, en el periodo de la investigación, no incluir absolutamente a nadie que no fuera sencillamente el estudio de arquitectura de mis amigos, que yo sabía que iban a levantar el modelo sin hacer preguntas. El médico amigo a quien no necesito explicarle por qué le estoy preguntando acerca de esta trayectoria balística o esta otra, o esta lesión que significa, o cómo se muere una persona a quien una bala le ha impactado la vértebra X o Y, sin hacer demasiadas preguntas, porque son mis amigos. Si yo incluía al Instituto de Medicina Legal, el Instituto de Medicina Legal obedece a unos intereses, o si yo incluía, qué sé yo, ¿no? Si yo buscaba una beca del Ministerio de Cultura, si yo buscaba, empiezas inmediatamente a estar
digamos, a necesitar, si no tomar partido, por lo menos ser muy cuidadoso con la información, con cómo se maneja, etcétera. Y yo quería la libertad de, como dije al comienzo, satisfacer mi curiosidad, satisfacer mi propio medidor, digamos, de esto está suficientemente bien explicado para que yo pueda creer que fue así. Entonces, en el periodo de la investigación fue una premisa, de hecho, no hacerlo. Ya en el periodo de producción sí se busca apoyos, pero ya no tanto, digamos, en el sentido de venga, me patrocina o eso, sino ya con el producto más diseñado, más adelantado, incluir, por ejemplo, plataformas que pudieran estar interesadas en exclusividades y ese tipo de cosas. Esas son negociaciones que el medio que se llama podcast, porque podcast ahora es un formato y es un medio. El medio podcast, digamos, lo que es la plataforma, lo que es la monetización de esos contenidos todavía está muy crudo en Colombia, absolutamente crudo. Entonces no existe, por ejemplo, agencias serias de intermediación, no existe, por ejemplo, tarifarios, no existe todavía tecnología para incluir pauta colombiana como, digamos, automáticamente en los contenidos. Entonces fue difícil la negociación, fue difícil patinar buscando de pronto quién podía tener el contacto. Sin arriesgar demasiado, digamos, le puedo decir que hubo negociaciones, que hubo contactos, que hubo adelantos muy importantes, que finalmente pues no se concretaron y se fue llegando la hora de publicar. Y bueno, pues si no se concretan hay que seguir adelante y entonces pues se va a salir a público, se va a publicar, terminando siendo tanto la investigación como la producción un producto absolutamente independiente, y yo creo que eso pues también es un salvavidas cuando se genere la polémica, que necesariamente se va a generar. Obviamente no les voy a decir por qué, los invito a seguir la serie, a escucharla y a hacerse su propia idea de incluso pues si quedó bien hecha o no. Entonces cuando llegue ese momento de la polémica y de la controversia, creo que uno de los grandes argumentos que tengo a mi favor es que me pueden esculcar por donde quieran y aquí no entró un solo centavo de nadie que no sea mi familia. Ya. En esta historia, en esa primera parte que escuchamos, te hago una pregunta. Ese guión, ese texto, es tu voz, ¿no? Es tu voz, ¿cierto? Es mi voz, yo soy el hombre orquesta. Bueno. Yo hago la narración, hago la mezcla, escribo los guiones, hice la investigación, hago las entrevistas, el hombre orquesta. Bueno, mi pregunta iba a que solo usaste ese documento y esos folios de donde sacaste esa data, esas más de 10.000 horas de trabajo que dices, de esa relectura de ese texto, o fuera de ese texto, ¿cuáles fueron los otros insumos para que hayas desarrollado esta narrativa? Si leíste literatura o si simplemente fueron documentos oficiales o versiones oficiales. No, digamos, obviamente se revisitaron todas las obras que hay, digamos, de no ficción. Sí. Obviamente me vi las películas y me volví a verla Siempre Viva y etcétera. Pero como ejercicio, digamos, como parte de la producción, se revisitaron las obras de no ficción, es decir, estamos hablando de Olga Bear, de Ramón Jimeno, de Ana Carrigan, de Manuel Vicente Peña, bueno. Como parte de cualquier, digamos, fundamento, como, digamos, de cualquier ejercicio de buscar el estado del arte del caso. Yo obviamente conocía esas obras, muchas ya pues me las habré leído N mil veces, las revisité como el ejercicio, parte del rigor, digamos, de la investigación, pero una vez cae en mis manos el expediente, pues era evidente que lo necesario era sistematizar ese expediente, exprimir ese expediente y que la pieza, digamos, que la piedra angular de la investigación era el expediente, que había que acudir a él y sacarle lo mejor posible. Entonces, no, los libros no aparecen en la obra como insumos, digamos, a la investigación, no. El insumo exclusivo es el expediente de 1986, que es el más cercano a los hechos, y hay un 0.5% que son un par de informes forenses de las personas que han ido apareciendo después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
porque pues la data, digamos, forense que arrojan esos cuerpos ahora que sí fueron, digamos, realizados unos peritajes forenses muy precisos, muy largos, muy rigurosos sobre esos restos, pues apunta a ciertas realidades que permitían ubicar sí en un lugar y no en otro a diferentes víctimas, por lo menos con un cierto grado de certeza. Entonces, no, son solamente documentos oficiales, no hay un solo testimonio, no hay un solo insumo que sea inédito, que yo creo que eso también, digamos, estamos muy acostumbrados a que el periodismo vive de la chiva, de la exclusiva, ¿no? Yo me alejé, yo quería todo menos, yo soy la primera persona que habla con fulano. Y fulano me dijo, y como nunca había dicho, entonces lo de él sí tiene que ser verdad y lo de los otros no, no. Yo hablé con cientos de personas, ¿sí? Bueno, de pronto no cientos, pero decenas de personas, muchas de las cuales no aparecen en la serie, no aparecen. Dijeron, yo hablo con usted, pero no me grabe. Y con ellos, ¿qué se hizo? Sustanciar información, etcétera. Pero nada de lo que ellos me dijeron aparece en la serie sin haber sido filtrado por la herramienta. Es decir, con todo el aprecio que yo les pueda tener porque accedieron a hablar conmigo sin conocerme y etcétera, de todas maneras mi oficio era dudar y era filtrar lo que ellos decían de acuerdo tanto a sus mismos dichos, porque obviamente una persona cambia sus recuerdos en 35 años, como a la realidad sustancial de la investigación, la arquitectura, las trayectorias balísticas, etcétera, que es lo que yo llamo, digamos, los fundamentos objetivos de la investigación. Entonces, no, tampoco hay exclusivas, no hay una sola pieza de información que uno diga, uy, no era del dominio público, nunca se le había dado a la Comisión de la Verdad, nunca se le había dado a un juez, nunca había salido en una pieza periodística, no hay. Es la información que el país, que la sociedad colombiana ha tenido en sus manos hace 35 años. Pues, yo pienso que es bueno que escuchemos otro que tú desees mostrarnos. Podemos seguir ahí un poquito, lo que pasa es que obviamente tendríamos que escucharlo desde el comienzo, pero podemos escuchar un rato más y luego les comento de qué se trata. Un guerrillero que ha entrado en la estaca del segundo camión avanza agachado hacia afuera de la carpa. Hay afán por abandonar el vehículo que ya se detuvo. Gritos y órdenes se confunden con el ruido ensordecedor de armas largas, disparando dentro del sótano convertido en caja de resonancia. Justo cuando está por saltar, una bala atraviesa desde la cintura hasta el hombro izquierdo al más joven de los 35 guerrilleros que componen el comando. Uno de sus propios compañeros ha accionado por error el fusil dentro de la carpa. Cuando Jorge cae al piso, ya está muerto. Cuando vemos a la altura de la novena, con la que sale, eso es 11 o 12, nosotros escuchamos los tiros. Los compañeros ya se van a entrar. El grupo de Lázaro se baja de los carros cuando el trancón por la carrera novena hacia el norte los detiene por completo. Ya a pie, escuchan los disparos. Saben que sus compañeros están combatiendo dentro del edificio. Pretenden llegar corriendo hasta el Palacio de Justicia para incorporarse a la operación. Van con las ametralladoras en la mano. Son las armas con las que habrían dado de baja a Edgar y a Díaz, los dos policías de la recepción, si todo hubiera salido como estaba en el plan. Entre el antojo por las empanadas y el descuido de Luis Otero, a ellos dos no les tocaba morir esa mañana. Avanzamos una cuadra más y me dicen, ¿qué hacemos? Bajémonos y nos vamos a meter como sea, maestro. Cuando el grupo de subversivos al mando de Lázaro sube hacia el oriente por la calle 11, la que sale frente a la fachada principal del palacio, una multitud está agolpándose a la mitad de la cuadra. Aliviados, los curiosos suponen que quienes se afanan por llegar al edificio son agentes del DAS que acuden a repeler el ataque. Varios se acercan para informarles que la guerrilla se ha tomado la sede de las Altas Cortes. Sacamos la ametralladora, se había roto la normalidad y sacamos nosotros las armas y en ese trayecto de la novena a la octava, la gente nos confunde y dice, uy, esto es del DAS, miren, que se metieron unos ladrones allá al palacio, que miren, que que vaya, hagan algo, que ustedes son de la ley. Y dice, sí, vamos, ya vamos para allá. Los guerrilleros llegan hasta la esquina norte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Desde allí, creen ver la puerta del palacio ya cerrada. Discuten entre ellos. Tratan de decidir si deben arriesgarse a entrar al edificio o abandonar antes de ser descubiertos. El volumen de fuego que se escucha desde el interior y la llegada de los primeros soldados del batallón Guardia Presidencial los desanima. Saben que son imprescindibles, pero entienden que si lo intentan, van a morir en el fuego cruzado. Y me dice Juan
Iván, que es el segundo, el mando, dice, Lázaro, ¿qué hacemos? Nos vamos a meter. Dije, pero mire que ya cerraron la puerta. La puerta efectivamente ya estaba cerrada. La entrada principal del palacio era una gran puerta de doble hoja. Lázaro y sus hombres, en un ángulo muy cerrado sobre la fachada del palacio, ven la puerta derecha cerrada y asumen que sus compañeros han bloqueado por completo el acceso. Ahí hay una refriega y está la guardia presidencial. Creo que había una entrega presidencial y no sé de qué. Eso era ajeno la situación, pero sí están apostados creo que están apostados desde donde está el Bolívar, apuntando hacia él. Desde la mitad de la plaza, parapetados en el pedestal de la escultura del Libertador, los soldados ven claramente que la mitad izquierda de la gran puerta de bronce está entreabierta. Los del grupo de Lázaro evalúan sus opciones en la esquina norte de la alcaldía de Bogotá. Llevan en el brazo falsos brazaletes para pasar como miembros de organismos de inteligencia, pero no podrán mantener esa fachada por mucho tiempo. La plaza y los bajos del edificio Líbano se van llenando de soldados, policías y agentes secretos. Sobre la apreciación incorrecta que tienen de la puerta principal ya cerrada, deciden que es imposible usar esa vía para meterse al edificio. Solo les queda el sótano. ¿Qué hacemos? Yo, metámonos por abajo, para los carros. Digo, ¿usted qué hacen aquí cubriendo? Y no, yo trato de ver y le doy una señal para que nos metamos por abajo. No, abajo ya había una refriega y lo que yo analice es que nosotros nos matan, porque quedamos en mitad del fuego cruzado. El grupo de Lázaro, operando frente a centenares de personas y a plena luz del día, toma la decisión de abandonar el lugar. Sus compañeros están a solo unos metros. Pueden escuchar las arengas y sus gritos de guerra. Dos de ellos, Abraham y el mismo Lázaro, tienen adentro a sus mujeres. Pero el tiempo se agota y las posibilidades de ser descubiertos aumentan con cada segundo. Aquí nos quedamos. Aquí se empezó a perder por parte nuestra esa ocupación. Militarmente perdimos. Yo lo sentí así. Cuando me retiré nuevamente al acto, ninguno teníamos para pasar. Y nosotros con las armas. La gente dice, ¿por qué se retiran? No sé por qué no van a... Con gestión en ese momento nos retiramos en bus. Tuvimos las armas en la maleta y nos fuimos. Bueno, ese es otro fragmento. Obviamente ese es el momento en el que digamos, si habláramos de un arco narrativo, ¿no? De un arco dramático, es el momento del episodio en el que nuestro personaje pues se ve obligado a tomar esa decisión, ¿no? Entra en crisis, ¿no? Se quedan de la caravana que tienen que entrar al edificio, no llegan. Finalmente llegan al edificio, pero el edificio ya está en tremenda balacera y ellos tienen que tomar una decisión. Y esa decisión es absolutamente, digamos, primordial para el desarrollo de los hechos más adelante. Entonces, digamos, el momento de la crisis, ¿no? En el arco dramático de ese episodio. Ese audio que escuchamos, aparte, que no es tu voz, ¿esa es una fuente oral que conseguiste? ¿O cómo se basa? Porque le cambia, ya que acá hay una diferencia con la otra parte que escuchamos, y es que este relato que entra con otra voz, pues nos da otra perspectiva también de lo que, como si estuviera allí diciéndonos, mire, aquí pasó algo. Entonces me pone, yo como persona que escucha, me pone en otra situación. Claro. Cuéntanos de eso, de esa parte. Esa es exactamente la idea, y lo que le decía, son dos diseños diferentes. La investigación digamos, del producto que va al público. Yo como narrador, el narrador de Arcanos y Reyes, si usted se da cuenta, primero no habla en primera persona. Es simplemente eso, es un narrador omnisciente, un narrador que todo lo ve, que puede tanto acompañar, estábamos escuchando a Lázaro, que es el jefe de ese pelotón de guerrilleros que no consigue entrar al edificio, el comandante de ese pelotón. Entonces yo puedo acompañarlo a él e ir describiendo lo que él va haciendo. Entonces yo hago, digamos, como la cámara que va haciendo el zoom in, y cuando ya llego, entonces estamos en la esquina de la alcaldía. ¡Ta! Entonces, ¿quién habla? Pues Lázaro, ¿no? Que está parado en la esquina de la alcaldía y que está tomando las decisiones y que está sintiendo, digamos, las diferentes emociones. Su novia, su pareja sentimental está dentro del edificio. Él sabe que tratar de entrar le puede significar su propia vida. Sabe que tratar de entrar puede
terminar por tumbar la operación, pero obviamente quiere entrar. Esas partes las cuentan los protagonistas. ¿De dónde vienen las voces? O bien entrevistas que yo logré realizar, o bien audios que son del dominio público, que son los audios que recabó la Comisión de la Verdad en el año 2005, 6 y 7. O bien, por ejemplo, vamos a escuchar grabaciones de la radio que están aportadas al expediente. Entonces, cuando necesito una bajada cronológica, digamos, en lugar de yo decir, me toca en algunos momentos, pero en lugar de yo todo el tiempo estar diciendo, son las 4 de la tarde, son las 5 de la tarde, son las 5:30 de la tarde, de pronto entra Yamida Mat y suenan los bips de la hora, ¿no? Pip, 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 y de pronto son las 5 de la tarde, seguimos transmitiendo aquí en vivo desde la Plaza de Bolívar, los tanques están adentro del palacio, y escuchamos, y nos lo cuenta es Yamid. Y de pronto Yamid está entrevistando a X persona dentro del edificio. Y entonces yo conseguí el testimonio de esa persona. Y entonces del audio original de esa tarde bajamos a la entrevista y entonces hablamos con el personaje, salimos a otra escena o a otro lugar. Todo el documental, digamos, toda la serie la van contando los protagonistas. Hubo necesidad de leer testimonios con uso de actores naturales. Tengo que decir que la experiencia fue fantástica. Muchas de esas lecturas, muchas de las colaboraciones con esos actores naturales suenan increíble una vez están en la mezcla, increíbles. Yo tenía mucho miedo de hacer eso, pero al final salió muy bien, porque obviamente pues hay gente que ya no vive o hay gente que sencillamente, aunque me dio su testimonio, no quiso que yo lo grabara. Entonces toca pues leer esos testimonios que están en el expediente. Hay gente que fue imposible de contactar, gente que sencillamente no hubo manera de encontrarlos. Entonces sí hay actores, digamos, sí hay voces actuadas. Lo mismo que hay momentos, digamos, segmentos particulares de lo que vendría a ser la ambientación, la atmósfera sonora de cómo se vivió dentro del edificio, diferentes gritos de los combatientes y ese tipo de cosas que se construyeron o bien con Foley o bien con actores naturales en espacios muy parecidos, que eso también fue un ejercicio muy chévere que hicimos, buscarnos una escalera lo más parecida posible a la del Palacio y grabar los gritos que se escuchaban dentro de esa escalera en una escalera real. Entonces, los tiempos de reverberación, los tiempos de delay, esto pues es una cosa pues de nerds ahí del audio, son casi que reales, escaleras muy parecidas a las que tenía el Palacio. Entonces, la idea, digamos, la premisa era un poco que si alguien corrió con la mala suerte de tener que estar dentro del edificio en esos 2 días y escuchara Arcanos y Reyes Hoy, de pronto por momentos cerrara los ojos y dijera, wow, suena como suenan mis recuerdos. Entonces sí está construido con N.000 herramientas, digamos, con N.000 recursos de audio para lograr pues que la atmósfera completa sea la de revivir un minuto a minuto. Y creo que eso se conecta con la pregunta que hace Sandra Arias Casas, porque todos estos elementos de los que tú has hablado para crear estos ambientes, estos audios, esta puesta en escena, porque ya dice que pues, hay unos actores, hay una puesta en escena. Ella pregunta que por qué podcast y no una serie audiovisual. Entonces yo creo que, ya lo habías dicho al inicio, pero creo que sería interesante que lo profundizaras. La respuesta es muy simple. Mire, esto costó $250,000 y es solo audio. Entonces, si yo le meto actores, 3, 4 cámaras y todo un rig de cine con un equipo, estamos hablando, yo no tengo ni idea, pero podemos multiplicarlo por 100 veces, 50 veces, y eso pues ya es una cifra absolutamente absurda. Yo no creo que exista nadie que sea capaz de hacer una producción independiente de semejante costo. Entonces la respuesta, desafortunadamente, pues es esa. Es imposible hacer un audiovisual, digamos una película de 28 horas, etcétera, 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 con la billetera de nadie. Yo creo que nadie se le mete a eso. Claro. Emma pregunta, ¿desde qué momento mañana podemos entrar y escuchar ya el episodio? La toma del Palacio de Justicia completa mañana 35 años exactamente a las 11:40 de la mañana.
La idea es que el primer episodio esté público a las 11:40 de la mañana. La pueden buscar en todas las plataformas. O sea, si tienen Spotify, la encuentran en Spotify. Si tienen Stitcher, la encuentran en Stitcher. Si tienen un iPhone, la encuentran en las aplicaciones de Apple. Si quieren verla por YouTube, la van a encontrar en YouTube. Es decir, pero a las 11:40 dan play y van a poder revivir minuto a minuto lo que pasó. Esa es la idea. ¿Hasta dónde piensas que es el alcance de este proyecto tan dispendioso? Yo creo que eso es una decisión de la audiencia. Digamos, yo tengo mucha confianza o tengo mucha confianza en la honestidad con la que se produjo, en que espero poderle transmitir a la gente que digamos, mi barra de rigurosidad, mi barra de satisfacción de que algo quedó probado o muy cerca de estar probado es suficientemente alta. Digamos, una persona que es capaz de dedicar el 10% de su vida a contar 28 horas de un evento histórico tiene una medición de lo que está suficientemente probado y lo que no, bien alta, y espero poderle transmitir a eso. Digamos, espero que en la serie se perciba ese nivel de precisión, ese nivel de resolución al que se logró llegar. Lo que pasa es que, por supuesto, digamos, hay desarrollos de esas secuencias dentro del edificio que van en contravía de lo que vienen a ser las narrativas tenidas por oficiales o las narrativas, digamos, ya apropiadas por la sociedad en general. Entonces ahí pues va a haber un nivel de controversia del que, digamos, no tenemos o no tengo yo hoy mucha visibilidad con mucha precisión de cuál llegará a ser, pero muy seguramente pues tendrá todo tipo de consecuencias y de eso dependerá, supongo yo, también qué tanto la gente decide acudir a la serie, si se aguantan las 28 horas o no, si de pronto en el episodio 3 deciden ya escuchar el 10, porque se aburrieron y quieren ya saber qué pasó. Bueno, digamos, ahí sí toca dejarlo un poco que recorra su camino y es difícil para mí aquí, digamos, jugar a Nostradamus. Ojalá, digamos, fuera apropiada como lo que es, como un aporte metodológico, como un aporte independiente a la conversación de lo que son esos hechos tan difíciles y sobre todo tan poco explicados, porque es que a pesar de que hay sentencias tanto nacionales como internacionales, a mí me parece que la duda razonable que dirían en las series pues, de criminales gringas no se satisface en muchas de las circunstancias. Entonces yo creo que ojalá lo entendieran como eso y pudiera llegar a un público amplio que la escuche, digamos, y esto pues sí es una utopía, pero que la escuche, digamos, sin un filtro político o de ninguna, digamos, sectarismo o lo que sea, y simplemente traten de extraer de ahí pues las lecciones que cada uno pueda tomar. Ese sería como mi sueño, pero pues hay que entender también, como decía hace un rato, el tipo de sociedad en el que estamos ahora, y es muy difícil pretender que la gente no vaya a tomar un partido u otro y vayan, digamos, a instrumentalizar la serie para digamos, avanzar sus propias agendas, ¿no? Sí. Pues pienso que con lo que usted acaba de decir, esto no se cierra acá, sino que viene ya otra parte en el proceso del proyecto y es el de cómo lo recibe los directamente implicados y que puedan verse allí narrados, digámoslo así, no como desean ellos verse narrados, porque usted lo ha aclarado desde el inicio, es su versión, es su forma de narrativa, de cómo pone esos elementos de este acontecimiento histórico en este proyecto Arcanos y Reyes. Y pensaría que para usted sigue otro proceso en el proyecto y es el de la recepción, de cómo lo recibe la gente, el público, la gente que escucha, los directamente implicados, hijos de víctimas y demás personas. Y creo que esa es la otra parte que viene ahora en adelante para su proyecto desde mañana, que pues esperamos la gente se acerque, escuche los 28 capítulos,
esas 28 horas, tal cual como nos lo ha dicho David el día de hoy, y puede hacerse a una idea, a otra reflexión en torno a algo que me quedó sonando muy bien y que dijo David haciendo esa diferenciación, a que este es un diseño de un producto que trae en cierta medida parte de un acontecimiento histórico contado a partir de una narrativa, de un expediente que David ha puesto por medio del audio para que escuchemos y nos enteremos de otra forma narrativa de lo que fue el Palacio de Justicia. No sé, David, antes ya de cerrar y despedirnos, si quieres decir algo más. No, yo creo que lo más importante es hacer énfasis en eso. La verdad es un consenso, la verdad es un ejercicio de la sociedad en general. Ni David Marín tiene la verdad ni puede acceder a ella, ni la justicia tiene la verdad y puede acceder a ella, nadie tiene la verdad es un consenso. Y sobre los hechos del Palacio de Justicia se han ido configurando verdades, es decir, la sociedad ha dado por aceptadas determinadas circunstancias. Y no se puede, y en eso quisiera ser muy enfático, no se puede tomar ni Arcanos y Reyes, ni el libro de nadie, ni la película de nadie como una representación de la verdad. Son apenas aproximaciones, algunas más, otras menos, cercanas, digamos, a lo plausible, a la realidad, qué sé yo, como decía hace un rato, arquitectónica o balística, que son pues inamovibles. Son simplemente en todos los casos interpretaciones. Creo que eso es muy, muy importante de hacer énfasis, y también muy importante que la gente entienda que cuando se enfrenta a un producto como estos o a una pieza como estos, pues tiene, digamos, la responsabilidad consigo mismo también de apropiarla también desde su mejor saber y entender, ¿no? Ni tomarla por cierta, ni, digamos, descartarla de llano simplemente porque siempre le han dicho que blanco es blanco, sino de pronto, si uno realmente está interesado en el caso, por ejemplo, pues escucharla con esa objetividad de, bueno, vamos a ver si hay algo que podamos apropiar de acá, si hay algo que aporte o no, que yo creo que es un ejercicio que no solamente pues con Arcanos y Reyes o con el caso del Palacio de Justicia o el que sea, sino en estos tiempos tan complicados de lo que llaman la posverdad, pues yo creo que es un ejercicio casi que digamos que uno debería tener como un dogma, ¿no? Sí cuestionar la verdad, pero como un ejercicio racional y no simplemente me dijo mi tía que eso no es así, punto, y entonces no lo escucho, no lo veo, no lo creo, sino de pronto volverle a abrir espacios a la racionalidad, digamos. Creo que es lo último que quisiera decir. Creo que este es un aporte de eso, es un ejercicio de racionalizar unos hechos, interpretarlos y ponerlos ahí afuera para que la gente también los pueda nuevamente apropiar e interpretar y hacerse sus propias conclusiones. Claro. Sí, bueno, David, muchas gracias. Agradecemos la participación que has tenido por segundo año consecutivo en esta jornada que el Museo de la Independencia, la Casa del Florero, ahí en la Séptima, en Bogotá, hace cada año por iniciativa de Emma Zapata como coordinadora educativa y la dirección de Elvira Pinzón, que en cierta medida también ha abierto de una forma muy especial el museo para todos estos tipos de eventos conexos al cine, al audiovisual, a la narrativa, a la literatura, a diversos temas. Y creo que el día de hoy con la propuesta, con el proyecto, que ya no es proyecto, ya es realidad, porque desde mañana comenzamos a escucharlo, a diferencia pues de hace un año que David nos mostraba como los avances y toda esa potencialidad que tenía. Creo que ya mañana es una realidad, mañana empezamos a escucharlo y seguramente en unos días o en unos meses o el otro año, si es posible, seguramente ojalá podamos volver a conversar y saber cómo ha avanzado el proyecto. Creo que eso sería interesante. Claro. Yamit, quería decirle sobre eso que yo creo que es de aplaudir el ejercicio del museo, que pues obviamente está asociado al tema de
del grito de independencia, pero el ejercicio del museo de apropiarse, y lo digo de buena manera, de un evento que pues necesariamente y de una manera fortuita los atraviesa, ¿no? La casa, ese espacio terminó inmiscuido en estos hechos tan oscuros de la toma del palacio, y me parece muy valioso el hecho de que se hayan apropiado de la historia, que tengan un espacio en la casa dedicado también a esos hechos. Yo creo que eso es de aplaudir, y creo que si de pronto las personas que nos están viendo no han visitado el museo, yo les diría que lo visiten también por eso, no solamente, digamos, por el tema del florero y etcétera, sino porque han ido apropiando esta historia, y yo creo que era muy necesario que fuera así, que digamos, parte del tema de la reivindicación y de que el tema de que la toma no se olvide y esto, pues el museo ha tomado una bandera ahí muy valiosa. Quería hacerles ese agradecimiento. Sí, sí, creo que eso es importante anotarlo. El museo y el espacio como espacio de memoria, ¿no? Creo que eso es importante. Bueno, les agradecemos a cada una de las personas que nos escucharon, que nos vieron, los que hicieron las preguntas, a los que estuvieron allí muy entusiasmados, muy pendientes de Arcanos y Reyes, de esta serie de podcasts que mañana podemos escuchar, que esperamos que escuchen y que me imagino que allí podrán hacer comentarios sobre el tema, ¿cierto, David? ¿Pueden hacer comentarios allí? ¿Sobre el documental? Sí, sobre los podcasts. ¿Pueden hacer comentarios, lo que escuchan Pues, o no? Claro, hay un canal de Twitter, Arcanos y Reyes, entonces pues obviamente nos pueden contactar ahí. Hay una cuenta de Instagram, Arcanos y Reyes también, @Arcanos y Reyes en todas partes. Entonces pues obviamente ahí empezaremos a recibir su feedback. Desafortunadamente, digamos, esta interacción más directa, como lo que podría ser este tipo de ejercicios como el que estamos haciendo acá, pues no existen para el mundo del podcast. Pero sí, pues obviamente todo el tema de las redes sociales pues está abierto para ese fin, digamos. Bueno, entonces antes ya de despedirnos, ahorita sí, creo que es necesario que sumarle también a todas estas narrativas, a todas estas posibilidades de lecturas que, como he dicho desde el inicio, empezaron con el periodismo, con el fotoreportaje, porque fue muy importante en ese momento, luego con la literatura y luego como un objeto de estudio historiográfico, y creo que este proyecto final desde lo antropológico puesto al servicio de la tecnología y de una forma también de acercarnos a los temas, pues también indicarles que recientemente, y como creo que sucede casi que cada año o en los últimos años, pues tenemos nuevas narrativas y nuevas formas de acercarnos al tema del Palacio de Justicia. En particular el libro El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana, de Anna Carrigan, muy recomendado, y el libro Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, de Elena Urán Videgain. Entonces, como siempre, esta celebración, digámoslo así, porque también se celebran las fechas trágicas, esa celebración de esta fecha trágica de los años 80 del siglo pasado, tiene su espacio de memoria, su espacio físico, ahí en la carrera séptima, en una esquina, el Museo de la Independencia, y creo que el día de hoy pues hemos tomado nuevamente la bandera de ese acontecimiento histórico. A ustedes muchas gracias y quedan invitados a una nueva jornada más adelante. Que estén bien, muy amables. Cada noviembre, desde 1985, en el centro de Bogotá se escucha el mismo reclamo. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? 35 años después, llegó la hora de poner todas las fichas en su lugar. ¿Qué pasó adentro de ese edificio para que 28 horas más tarde hubiera un centenar de muertos, la máxima corte del país quedara en ruinas y el poder judicial fuera destruido por una guerra que desde ese día solo iba a empeorar? Por 3
3 décadas, una narrativa distorsionada y sin fundamento en los hechos se ha transmitido de boca en boca, enterrando bajo leyendas imposibles lo que ocurrió en esos 2 días trágicos en noviembre de 1985. Esto es Arcanos y Reyes. Vamos a entrar en el edificio en pleno combate para conocer cada instante de ese infierno. Un expediente olvidado en un baúl. Horas y horas de grabaciones de la época, Big Data y un único propósito. Dejar que los cientos de testigos de ese entonces nos cuenten entre todos una misma historia. ¿Qué pasó durante las 28 horas más oscuras de Colombia? Arcanos y Reyes, una serie en 28 episodios para contar de una vez por todas lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia. Encuéntrala en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquier aplicación de podcast.